Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar que hemos llamado Los desafíos de los trastornos de la personalidad en la práctica clínica. Me presento, mi nombre es Beatriz Torres, soy psicóloga clínica y coordinadora del curso de experto en trastornos de la personalidad, diagnóstico e intervención psicológica que realizamos en Amir Higher Education en colaboración con la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. Bueno, cuando me propusieron hacer este webinar me dejaron un poco margen de maniobra para elegir de qué hablar, cómo hablar y qué contaros, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurrió que era buena idea un poco pues plantearos qué importancia puede tener la formación sobre rasgos disfuncionales de personalidad y trastornos de la personalidad si nos dedicamos al ámbito clínico sanitario, donde vamos a estar con pacientes muchas veces en consultas de salud mental que incluyen pues muchas veces de base rasgos disfuncionales o trastornos diagnosticados en la esfera de la personalidad, ¿vale? De entrada, si a mí me preguntaran por qué es importante formarse en la esfera de la personalidad, sin hablar de trastornos, de diagnósticos, en la esfera de la personalidad, diría que básicamente porque es como las opiniones, ¿no? Todos tenemos una. Cuando hablamos en lenguaje cotidiano de la personalidad, hablamos en la calle, ¿no? De la personalidad, lo utilizamos como sinónimo del modo de ser de una persona, ¿no? Casi como sinónimo de la persona que uno es, ¿no? Y hablamos de la personalidad en términos de características, capacidades, aptitudes, la forma en la que uno se relaciona, atributos, ¿no? Puede ser uno más alegre, puede ser uno más extravertido, más presumido, más conservador, más arriesgado, más raro, más generoso, más trabajador, más egoísta, más vago. Utilizamos este tipo de adjetivos calificativos, ¿vale? En términos de calle. Igual que en términos de calle, muchas veces también hablamos de que alguien no tiene personalidad como para denotar como que le falta algún tipo de característica distintiva, ¿no? O incluso para hacer una valoración negativa de la persona, ¿no? Alguien que no tiene personalidad como alguien que se deja llevar, ¿no? Como alguien que no plantea sus opiniones, como alguien con un perfil incluso como más inhibido, ¿no? Más pasivo en las relaciones interpersonales. Por el contrario, decimos que alguien tiene mucha personalidad, ¿no? Muchas veces dotamos a eso de un carácter, de un carácter como valioso, ¿no? Diferenciador, para decir que alguien es como muy potente, como que se nota mucho su presencia en los grupos sociales. Así es como hablamos el lenguaje cotidiano de la personalidad. Pero ¿cómo hablamos nosotros? ¿Cómo hablamos los profesionales sanitarios de la personalidad? Pues intentamos hacer un acercamiento un poquito más científico, ¿no? Intentamos describir la personalidad en base normalmente a rasgos que identifican de la mejor manera posible el modo de ser habitual de una persona y su forma habitual de comportarse, lo cual nos va a servir prioritariamente para poder hacer predicciones más o menos ajustadas de cuáles serían sus respuestas en determinados momentos, ¿no? A diferencia del concepto de personalidad a pie de calle, cuando como profesionales sanitarios de salud mental hablamos de personalidad, no le asumimos ningún juicio de valor. No entendemos que haya rasgos positivos y negativos. Entendemos que los rasgos de personalidad tienden a tener un carácter dimensional, se puede crear mucha puntuación o baja puntuación en un rasgo, ¿no? No es algo de se tiene o no, pero que en general no atribuimos a unas partes o a unos determinados rasgos características per se positivas o per se negativas, ¿no? Si tuviéramos que hacer una definición de personalidad, que hay tropecientas 50.000, a mí me gusta mucho esta de Amparo Belloc y Héctor Fernández, ¿no? Definiendo la personalidad un poco como la suma de las propiedades y características psicológicas de una persona, y aquí entra todo. Entra la parte emocional, la parte afectiva, todo su funcionamiento cognitivo, cómo se comporta, las interacciones sociales, ¿no? Que de alguna manera identifican que esta persona es quien es y la hacen distinta de las demás personas, pero no solo la identifican como sí misma frente a los otros, sino que la identifican como sí misma a lo largo del tiempo y de las situaciones. La personalidad es algo relativamente invariable, ¿vale? Es el modo de ser habitual que nos permite sentirnos y sabernos nosotros en los distintos momentos de nuestra vida, en las distintas situaciones de cada momento vital, ¿vale? Como os decía, desde este punto de vista no existen una valoración de rasgos de personalidad como positivos o negativos, ¿vale?
Al final este término, este constructo inferido de rasgos de personalidad y de personalidad en sí misma, lo que nos está hablando de alguna manera es de intentar hacer esta descripción en base a etiquetas, a rasgos que más o menos puedan ser compartidos por toda la población, ¿no? Cada uno en un punto, mucho, poco, intermedio de rasgo, pero que de alguna manera den cuenta de esta estabilidad funcional de cada uno de nosotros, ¿vale? Hay 58.500 millones de modelos que hablan sobre personalidad, ¿vale? Algunos modelos ponen el foco en esta parte interna de la persona, ¿no? Otros los ponen completamente en la parte externa, ¿no? La personalidad casi que definida por la situación. Otros por una mezcla entre situación y persona, ¿vale? Normalmente cuando en términos sanitarios hablamos de personalidad, hemos terminado quedándonos con estos modelos internalistas psicologicistas estructurales, los clásicos modelos de rasgos. Os pueden sonar los 16 factores de personalidad de Cattell, el modelo PEN, psicoticismo, extraversión, neuroticismo de Eysenck, los 5 grandes de Costa y McRae, de los que vamos a hablar ahora en un ratito, ¿vale? O incluso modelos que mezclan lo bioestructural, ¿vale? Como por ejemplo el modelo de Cloninger, que habla de algunos factores relacionados con el temperamento más innato, más biológico, y otros más dependientes de lo que llaman carácter, ¿no? Más aprendidos, más frutos de la socialización. De todos estos modelos, que insisto, la asignatura de psicología de la personalidad en una carrera, en un grado como el de psicología, tiene un montonazo de créditos y seguro que muchos de vosotros la habéis cursado, ¿no? Pues nos deja un panorama amplísimo, ¿vale? Eso también responde a los intentos de comprensión de qué es esto que llamamos personalidad, ¿vale? Pero normalmente en ámbito clínico el modelo que más relevancia ha tenido es este, el modelo de los 5 grandes de Costa y McRae, ¿vale? Es un modelo de 5 rasgos dimensionales. Entonces se entiende que en cada uno de estos rasgos que tenéis aquí, la extraversión, el neuroticismo, la amabilidad, la apertura a la experiencia, la responsabilidad, es una dimensión, ¿vale? Y es una dimensión como bipolar, si queréis, ¿vale? Frente a la extraversión, ¿no? Tenemos el rasgo intraversión en el otro extremo de la dimensión. Frente al neuroticismo, la estabilidad emocional. Frente a la amabilidad, el antagonismo. La amabilidad también se llama cordialidad en otros escritos, ¿vale? Frente a la apertura a la experiencia, las tendencias más restrictivas, más conservadoras, ¿no? Menos de menor apertura a la experiencia. Y frente a la responsabilidad, que también se ha llamado en muchas ocasiones conciencia, pues la baja responsabilidad, ¿vale? ¿Por qué es el modelo al que más aludimos? Porque es el que mayor validez transcultural tiene. El modelo surge de una metodología de análisis factorial muy robusta y ha tenido una evaluación longitudinal que ha permitido valorar la estabilidad de los rasgos en grandes muestras transculturales a lo largo del tiempo. Si bien es cierto que con la edad, ¿vale? Especialmente cuando nos acercamos a los 60, 65 años, algunos rasgos tienden a suavizarse un poco, el neuroticismo, la extraversión, la apertura a la experiencia, la O que tenéis ahí es de openness, ¿vale? En inglés. Y en cambio, otros rasgos tienden a acentuarse, a aumentar un poquito todo lo que tiene que ver con la amabilidad y la responsabilidad, ¿vale? ¿Y qué utilidad tiene saber de personalidad en la consulta? Pues que en la consulta vamos a ser 2 personas, cada una con su personalidad, y una de ellas intentando organizar un poquito, tejer un poquito, ordenar un poquito lo que la otra persona con su personalidad va trayendo a consulta, ¿no? Al final nos dejamos de ser 2 mentes en interacción y no tener en cuenta las características de personalidad de la persona que tengo enfrente me va a generar interferencias, ¿vale? Principalmente porque no me va a permitir en muchos casos hacerle un traje a medida a la persona que tengo enfrente para adaptar, por ejemplo, todo lo vincular. Sabéis que dentro de la alianza terapéutica, que es como un factor común en todos los modelos de intervención, uno de los ejes nucleares de esa alianza terapéutica es el vínculo terapéutico. No me puedo relacionar igual en consulta con una persona que es muy extravertida y, por ejemplo, me va a permitir un acercamiento rápido, ¿no? Y rápidamente va a generar conmigo un clima como de familiaridad. Y una persona a lo mejor que es muy introvertida, ¿no? Y me permite hacer acercamientos
mucho más lentos, ¿no? Y tardan mucho más en fiarse, en permitirse compartir su intimidad conmigo, ¿vale? O sea, saber de personalidad me ayuda a tener estos rasgos y esta forma de ser del paciente para adaptarme en la interacción que tengo con él, ¿vale? Si llevamos esto al margen de los trastornos de la personalidad o de ese caballo que hay entre la personalidad normal y la patológica, que son los rasgos disfuncionales, pues esto adquiere una muchísima mayor relevancia, ¿no? Al final, ¿cómo definimos un trastorno de la personalidad? Pues si nos vamos a clasificaciones puramente categoriales, DSM, CIE, seguro que todos las tenéis en mente, estamos hablando de un patrón de funcionamiento hacia afuera y de experiencia interna hacia adentro que se aparta de lo ajustado para las normas y valores culturales. ¿No? Esta cuestión de la falta de adaptación es importantísimo, ¿vale? Y normalmente las dificultades las vamos a encontrar en distintas áreas, ¿no? En la forma de procesar la información, ¿no? La parte de cognición, en la parte de control de impulsos, en la parte de las relaciones interpersonales, ¿no? En la parte un poco de la propia identidad, ¿no? Podemos tener dificultades multiespectro a este nivel, ¿no? Y claro, el problema cuando hablamos de una persona que pueda estar teniendo un trastorno de la personalidad es que lo que va a suceder con ella es que gran parte de las dificultades que la van a movilizar a la búsqueda de ayuda en consulta tienen que ver con este modo de ser habitual suyo. Y esto no es algo transitorio, no es como un cuadro ansioso que puede aparecer en un momento determinado en la vida de una persona que previamente no había tenido sintomatología y que una vez resuelta la situación que ha generado esta sintomatología ansiosa y una vez que le hemos ayudado a cierto manejo sintomatológico, pues la persona vuelve a su línea base. No, es que aquí lo que estamos hablando es que la línea base del modo de ser de esta persona es conflictivo. Y esto empieza a verse desde etapas tempranas de la vida, ¿no? Los trastornos de la personalidad, dicen las clasificaciones categoriales, que tienden a aparecer al final de la adolescencia, principio de la edad adulta, cuando se consolida la identidad, ¿no? ¿Qué pasa con los trastornos de la personalidad? Pues que muchas veces nos estamos encontrando con rasgos de personalidad que están en los extremos de estas dimensiones, bien en un extremo desadaptativo alto, bien en un extremo desadaptativo bajo, pero que tienden a ser absolutamente inflexibles y rígidos. Y eso no permite la adaptación a los distintos contextos y a los distintos roles que una persona tiene que desempeñar, ¿no? Además nos encontramos con otro problema sobreañadido cuando vamos a tener personas en consulta que consideremos que pueden cumplir criterios de algún trastorno de la personalidad, ¿no? Y es que va a tener problemática multifoco, ¿vale? Luego veremos las razones por las que pueden acudir a consulta, ¿no? Pero muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, no hay una conciencia, no hay un insight de que es mi forma de ser la causa fundamental de los problemas. A este nivel es como de cuando decimos que los trastornos de la personalidad tienden a ser egosintónicos. Ego, yo, sintonía, estar en sintonía conmigo. ¿Cómo no voy a estar en sintonía con la persona que yo soy si no conozco otra forma de ser salvo la que yo tengo? ¿No? A este respecto no es como un trastorno que antes hablábamos de eje 1, ¿no? Donde la persona que está deprimida o la persona que empieza a tener sintomatología psicótica o disociativa o empieza a tener sintomatología de perfil agorafóbico o obsesivo compulsivo, sufre, lo pasa mal, sabe que esto que le está pasando no es ella, no, yo no quiero que me pase esto. Cuando hablamos de personas a las que le podemos poner las etiquetas de trastorno de la personalidad, justo aquí va a estar el problema, en que su propia forma de ser, de conducirse en la vida, tanto consigo mismo a nivel de identidad, a nivel de autodirección, como con los demás a nivel de intimidad, ¿no? Y cómo vinculan con los demás y a nivel de empatía, cómo se hacen cargo de la mente y las emociones del otro, pues justo ahí, que es lo nuclear, es donde van a tener las dificultades y no van a ser muy conscientes, ¿vale? Entonces, si yo no tengo en cuenta de entrada la personalidad, hemos dicho que puede generar interferencia, imaginaos estar en consulta o en ámbito sanitario trabajando en salud mental con personas que pueden tener rasgos disfuncionales o trastornos de la personalidad per se y no darnos cuenta. ¿Cómo creéis que es la interferencia? Multiplicada por 1000, ¿no? Va a estar todo el tiempo ahí. Oye, Bea, ¿y esto de los trastornos de la personalidad es de todo o nada? ¿Tienes un trastorno de la personalidad o no lo tienes? Bueno,
la realidad es que no, ¿no? Si se está hablando de la dimensionalidad de los rasgos, también vamos cada vez más hacia modelos dimensionales, ¿no? Que plantean que hay una personalidad normal en la que no hay un deterioro de su funcionamiento ni del funcionamiento de la persona en las distintas esferas, ¿no? Hay un trastorno de la personalidad, la definición que acabamos de hacer, y que claramente hay un deterioro en el funcionamiento de la persona que va de moderado a grave o extremo, ¿no? Y en los puntos intermedios tenemos lo que, por ejemplo, la CIE 11 ha llamado dificultades en la esfera de la personalidad. Tenemos algún deterioro que es más modesto, más leve, pero sabemos que no hay un funcionamiento per se normal, ¿vale? Esta dimensionalidad también es importante, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque nos permite detectar en consulta, no desde una perspectiva binaria de sí o no, sino identificar que puede haber gente que tiene rasgos disfuncionales de personalidad sobre los que va a ser necesario trabajar para conseguir algunos de los objetivos terapéuticos, ¿no? Segundo, es importante porque si ya vemos, vamos a ver a continuación, que la prevalencia de trastornos de la personalidad es relativamente elevada, de rasgos disfuncionales de personalidad ni os cuento, ¿vale? Por supuesto, esta parte de dificultades de la personalidad o de rasgos disfuncionales de la personalidad no tiene código de trastorno mental, ¿vale? El DSM-5 no las contempla, la CIE 11 sí, pero no lo contempla dentro del apartado de trastornos mentales del comportamiento y neurocognitivos, ¿no? Sino que lo mete en un apartado residual, en un capítulo aparte de dificultades en las relaciones interpersonales, ¿no? Que es una de las áreas donde las personas con problemática en la esfera de la personalidad, aunque no lleguemos al rango de trastorno, pues van a tener mucha dificultad, ¿no? Joder, más o menos de cuánta gente estamos hablando, ¿no? Lo decimos trastornos de la personalidad, ¿qué porcentaje? ¿Qué epidemiología? Pues depende de a quién consultes, ¿no? Pero hay tropecientos estudios, especialmente en los últimos años se han hecho varios metaanálisis, ¿vale? Y los datos es verdad que son un poco dispares, pero se asume que en población general entre el 6 y el 13% de la población puede cumplir criterios para algún trastorno de la personalidad. Es una salvajada, ¿eh? Entre 6 y 13 de cada 100 personas. Pero es que si nos vamos al ámbito sanitario, población de la que atendemos nosotros en nuestros dispositivos, gente que acude porque tiene algún problema de salud mental, tiene algún otro diagnóstico o tiene problemática que vaya a ser diagnosticada de algún otro trastorno mental, los datos se elevan. Entre el 20 y el 40% de las personas que acuden a dispositivos de salud mental tipo ambulatorio, tipo CSM, Centro de Salud Mental, aquejados de otras problemáticas de salud mental, cuando rascas de base y gran parte de lo que ha permitido, ha facilitado el desarrollo de la otra sintomatología más de G1 es un trastorno de la personalidad. Entonces estamos hablando que en nuestra práctica clínica, con mucha frecuencia nos vamos a encontrar con personas que cumplan criterios para trastornos de la personalidad y con las que tengamos que trabajar en ámbito psicoterapéutico, ¿vale? Estos son los datos de las personas que cumplen criterios de trastorno de la personalidad. Pero os podéis imaginar que si nos vamos a las que cumplen rasgos disfuncionales, ese pasito intermedio entre la personalidad normal y la patológica, pues los datos se disparan, ¿no? El metaanálisis más reciente del que yo tengo constancia y que metodológicamente me parece como bastante potente es el del grupo de Walker, ¿vale? O Walker, no soy alemana y no identifico bien la manera de pronunciarlo. Llegó a la conclusión en 2018, recogiendo varios estudios epidemiológicos con amplias muestras poblacionales, de que la prevalencia en la población general para cualquier trastorno de la personalidad estaba en torno al 11,3%, ¿vale? Si os dais cuenta, entre más o menos lo que decían los distintos estudios, ¿no? Un dato llamativo. Si sabemos un poquito de salud mental, tenemos un poquito de experiencia, aunque sea experiencia de libros, de haber estudiado, nos suena sobre todo que en consulta lo que va a llegar son los trastornos de la personalidad del clúster B, narcisista, antisocial, sobre todo el límite, el histriónico, ¿vale? Sin embargo, veis ahí que los datos nos dicen que son el menos prevalente. Sí, probablemente en población general sean de los menos prevalentes, pero son de los que más consumo de prescripciones sanitarias, ¿vale? Los que más
demandan atención de los servicios de salud mental. Os haréis cargo que el clúster A, paranoide, esquizoide, esquizotípico, cuyos rasgos incluyen una altísima introversión y unas dificultades enormes para vincular, pues muchas veces no van a pedir ayuda a salud mental. Y el clúster C, donde están el anancástico, ¿no? El más obsesivo compulsivo, el dependiente, el evitativo, muchas veces toda la forma de vincular y toda la sintomatología, sobre todo de carácter ansioso que acompaña, también van a dificultar mucho la petición de ayuda, ¿vale? ¿Cómo llega esta gente a consulta? ¿Vale? Bueno, ¿cómo llega la gente a consulta y por qué la gente llega a consulta? Sabéis que varía mucho en función de dónde estemos trabajando, ¿no? Si yo os digo, ¿cómo llega la gente a mi consulta en ámbito privado? A la consulta que yo tengo privada, pues suele llegar con estas cosas, ¿no? Quiero un espacio para mí, un espacio para poder tener una escucha reflexiva sobre mí mismo, ¿no? Un espacio para conocerme mejor, como un espacio de cuidado, ¿no? Bueno, para mí, un espacio para mí. Incluso muchas veces ha sucedido algo, alguna situación estresante, y quiero un espacio en el que pueda recolocar y ver cómo afronto esta situación que me ha llegado, ¿no? Que me ha sobrevenido. La inmensa mayoría de lo que vemos en consulta privada tiene que ver con cuadros adaptativos ante situaciones estresantes de carácter psicosocial muchas veces, o con cuadros leves, afectivos leves, ¿vale? Eso es una consulta privada. ¿Cómo llegan a mi consulta en el centro de salud mental, en ámbito público? Normalmente con sintomatología, la gente en general, ¿eh? Con sintomatología normalmente de carácter afectivo, disociativo, psicótico, que ya han consultado previamente con algún especialista, por ejemplo, con el médico de atención primaria, ¿no? Ya no estamos en esta parte de psicoterapia como un espacio para ser escuchado y un espacio de cuidados, como de crecimiento personal, si me queréis ponerlo así, y empezamos a estar en un contexto de vengo porque me encuentro mal, porque algo ha sobrevenido de eje 1 normalmente y necesito ayuda para combatir mis síntomas. Aunque esto no sea la expectativa de la mayoría, es quítame los síntomas, quítame estos ataques de pánico, quítame esta tristeza horrible, quítame este insomnio, quítame esas voces, ¿no? Esta es la expectativa y un poco la queja, ¿no? El síntoma. ¿Cómo creéis que llegan las personas que luego vamos a detectar que tienen un trastorno de la personalidad? ¿Creéis que vayan a llegar así? Hola, soy Germán y vengo porque tengo un trastorno de la personalidad. ¿Creéis que ese va a ser su primer contacto con los servicios de salud mental? No, ni de lejos. Entre otras cosas, porque, como os he dicho antes, estos rasgos disfuncionales o este trastorno de la personalidad tiene un carácter muy egosintónico, ¿vale? Entonces la persona es como poco consciente de que su forma de ser sea la problemática, ¿vale? Entonces nos pueden llegar a las consultas con motivos de consulta de lo más variado. Algunas veces sí que plantean de entrada cuestiones relacionadas con la personalidad, pero de manera como más difusa, ¿no? Te hablan de baja autoestima, te hablan en general de dificultad con la gestión emocional, de que a veces siente que no encajan en los sitios, ¿no? Bueno, se pueden poner un poco de cierta conciencia que a lo mejor algo me pasa a mí, ¿no? Pero muchas veces las quejas con los motivos de consulta tienen que ver con dificultades brutales en las esferas relacionales, ¿no? Conflictivas con los principales núcleos de apoyo social, con la familia de origen, con la pareja, con las amistades, o acuden porque tienen un sufrimiento intensísimo en relación con relaciones muy intensas, muy ambivalentes que están teniendo, relaciones muy conflictivas en las que hay mucho vínculo ambivalente, incluso desorganizado entre ellos, ¿no? O todo lo contrario, porque tengo muchos problemas para vincularme con el otro, porque todo me da miedo, porque pensad en el clúster C, ¿no? Esta parte más de dependencia y de evitación, ¿no? Los problemas están para poder vincular de manera íntima con el otro, ¿no? Muchas veces vamos a detectar personas que cumplen criterios para trastornos de la personalidad o para rasgos disfuncionales de la personalidad que han consultado, como me consultan a mí en el centro de salud mental, por un cuadrado depresivo, por problemas de ansiedad, por consumo de tóxicos, por trastornos alimentarios, por otra patología, ¿vale? Os señalé antes que entre el 20 y el 40% de las personas atendidas en los centros de salud mental por otros trastornos mentales cumplen criterios de algún trastorno de la personalidad.
Algunos vienen porque hay problemones muchas veces repetidos en áreas vitales potentes como puede ser la parte familiar o la parte laboral, o porque están teniendo sistemáticamente conflictivas legales de repetición, ¿no? Y empiezan a pensar que muchas veces que el mundo es injusto y les trata fatal, ¿no? Y hay poca presencia de mi participación en todo esto que me está sucediendo, ¿no? A veces aparecen porque han aparecido también problemas de salud graves, ¿no? Y se han descuajeringado y desestructurado mucho más de lo que cabría esperar para una cuestión puramente adaptativa, ¿no? Y esto genera muchas veces mucha más dificultad interpersonal, mucha más dificultad de adaptación laboral, o aparición de sintomatología de esfera afectiva, ¿vale? Otras veces, las que normalmente más nos angustian, los pacientes lo que traen son problemas disruptivos, traen problemas de autolesiones, que además nos angustian mucho, o traen ideación autolítica, o traen conductas agresivas en medio familiar, social, laboral, ¿no? Como problema importante para contener el impulso agresivo. También pueden venir con problemas para controlar otros impulsos, ¿no? El impulso sexual, el impulso para el gasto de las compras, problemas con los impulsos de cara a la comida, ¿no? Normalmente, cuando esto sucede, muchas veces los que están motivando la consulta son los familiares, ¿no? Que dicen que no toleran más esta situación y que la persona tiene que ir a que la vean, no a que le ayuden. Los problemas adictivos también les acompañan muchas veces, especialmente a los del clúster B, ¿no? Alcohol, sustancias, juego, pero también ahora estamos con otras adicciones, ¿no? Móvil, ejercicio, comida, compras, ¿vale? Algunos van a venir porque tienen dificultades con su propia percepción corporal, ¿no? Sin que llegue muchas veces a cumplir criterios para un trastorno de conducta alimentaria, o tienen dificultades con cómo se relacionan con su propio cuerpo en perfiles más hipocondríacos. Algunos, normalmente los que peor van a ir en ámbito terapéutico, son los que vengo porque me mandan, ¿no? Bien porque hay un imperativo legal que obliga a tratamiento, bien porque hay un ultimátum familiar, ¿no? O te pones en tratamiento o dejo la relación o te echo de casa o similar, ¿no? Digo que son los que peor evolución tienen porque sabéis que es fundamental la motivación al cambio y que la persona identifique algún tipo de malestar que le motive a cambiar y a solucionar lo que está sucediendo, ¿no? Si la persona no experimenta malestar con lo que le está sucediendo y solo son los demás los que sufren, va a ser difícil que esa persona se pueda comprometer con hacer cosas para cambiar, ¿no creéis? Supongo que en vuestra experiencia esto lo habéis confirmado en más de una ocasión, ¿no? Claro, por si no fuera suficiente el problema de la epidemiología, ¿no? Que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia y que con mucha frecuencia van a aparecer con motivos de consulta muy variados, tenemos toda esta cuestión que os decía de la comorbilidad, ¿no? No solo comorbilidad con otros trastornos mentales, que ya dijimos que entre un 20 y un 40% de los pacientes con otros diagnósticos de trastorno mental van a cumplir criterios para algún trastorno de la personalidad, sino también comorbilidad entre ellos. Más del 50% de los pacientes cumplen criterios para 2 o más trastornos de la personalidad. ¿Esto a qué se debe? En parte a una de las cosas que en el curso repetimos mucho, ¿no? Que es que las definiciones categoriales al estilo DSM-CIE pues son bastante poco satisfactorias desde el punto de vista de la práctica clínica, porque muchas veces nos vamos a encontrar con trastornos de la personalidad mixtos, ¿no? Histérico-dependientes, narcisista antisocial, ¿no? Cosas como combinadas que cumplen de varias opciones, ¿no? Si nos vamos a las comorbilidades con otros trastornos mentales, pues es que, os decía, entre el grupo de pacientes que tienen trastorno mental, ¿no? En el CSM, en el Centro de Salud Mental, entre un 20 y un 40% va a tener diagnóstico adicional de trastorno de la personalidad. Vale, ahora voy a hacer el juego contrario. De las personas que tienen un trastorno de la personalidad, ¿vale? Y su diagnóstico primario es un trastorno de la personalidad, ¿cuántas tienen otro trastorno mental diagnosticado o que se les pueda diagnosticar? Casi 2/3, ¿vale? Los que tienen mayor nivel de comorbilidad, los del clúster D. ¿Recordáis antes que os decía? Quizás sean los menos numerosos, según distintos metaanálisis a nivel de prevalencia, pero son los que más consumo de recursos sanitarios hacen, por la propia sintomatología de los trastornos de personalidad, pero también por las comorbilidades, especialmente comorbilidades de la esfera de los cuadros afectivos, ¿no? Del estado de ánimo.
Pero fijaos el clúster C, comorbilidades casi 3/4 con problemas de ansiedad, ¿no? El clúster A también vinculado con ansiedad. Al final hay como ciertos datos que nos animan a pensar y a considerar que tener un trastorno de personalidad, esta forma anómala de funcionarse con uno mismo, con los demás, con el entorno, es un predictor importante de que puedan aparecer otros trastornos mentales. De hecho, algunos datos apuntan a que las personas que cumplen criterios para trastornos de personalidad a partir del final de adolescencia, principio de edad adulta, tienen 7 veces más posibilidades de desarrollar otras patologías agudas de G1, ¿vale? Y ahí se señala el clúster B mucho problemático con consumo de sustancias y con otro montón de problemáticas relacionadas con la pérdida de control de impulsos, el clúster C con los trastornos de ansiedad, el clúster A también hablan en cierta medida de trastornos de control de los impulsos, pero muchas veces también con cuestiones relacionadas con problemas de ansiedad, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo se puede manejar esto? Oye, vea, pero claro, estás hablando de una problemática como muy amplia, ¿no? Que afecta a muchas áreas vitales, que tiene una prevalencia de aparición bastante gorda, ¿no? Que además la comorbilidad es bastante salvaje, pero ¿esto cómo se diagnostica? En una primera entrevista, en un CSM, en una urgencia de hospital, ¿tú puedes hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad? Hombre, por poder hacer, puedes hacer muchas burradas. Yo no te recomiendo que hagas eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que lo que sucede en los trastornos de la personalidad es que hay desde el principio de la adolescencia, final de la adolescencia, principio de la edad adulta, una forma de funcionar anómala que condiciona el funcionamiento interpersonal, que condiciona la identidad, que condiciona el desarrollo laboral, que condiciona la adaptación en múltiples áreas vitales. Esto normalmente vamos a necesitar recoger información de largo espectro, ¿no? Entonces, hay que explorar, hay que contextualizar las dificultades, hay que recoger información de varias fuentes, ¿no? Os recuerdo, esta egosintonía va a ser como muy necesario consultar con las familias, por ejemplo, que nos den información de cómo le ven, con las parejas, ¿no? Y confirmar un poco en evolución. O sea, los trastornos de la personalidad, los diagnósticos, no es algo que podamos hacer en una visita de 45 minutos, 1 hora. Fíjate, incluso el que más nos parece que pueda cumplir criterios de trastorno de la personalidad, que lo vemos clarísimo, bueno, pues aún así confirmar en evolución. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien nos pide ayuda, especialmente si trabajamos en un servicio de urgencias, podemos asumir que la forma en la que está apareciendo no es su línea base. Ha sucedido algo que le ha desregulado y está fatalítico, ¿vale? Quizá no sea su línea base, entonces hay que confirmar en evolución. Igual que me parece importante detectar tanto los trastornos de la personalidad como los rasgos disfuncionales de personalidad, porque la intervención que hagamos con ellos va a estar condicionada por estas dificultades en la esfera de la personalidad, tanto si es una intervención per se sobre trastornos de la personalidad, como si es una intervención sobre otros trastornos mentales u otras problemáticas que puedan traer, ¿vale? Tan importante es, como os digo, poder detectarlos bien como no dar diagnósticos a la ligera, especialmente de una esfera tan sensible como la personalidad, donde el riesgo de identificarme con la etiqueta diagnóstica y acabar en una especie de profecía autocumplida o de justificación de las propias conductas porque es que yo tengo un trastorno de la personalidad y como lo tengo actúo así y como actúo así tengo un trastorno de la personalidad y como lo tengo actúo así, que este tipo de identificaciones con las etiquetas diagnósticas son de todos menos potenciadoras de cambio, ¿vale? Las etiquetas diagnósticas en general son etiquetas no mentalizadoras de lo que está sucediendo, pues es como importante no pasarnos de frenada, ¿vale? A mí reconozco que me encabrita muchísimo, por no decir una palabra peor, cuando me llega alguien, ¿no?, al centro de salud mental en primera cita, especialmente si es chiquilla, joven, posadolescente, 18 o 20 años, ¿no?, que ha tenido alguna ideación autolítica y en un momento determinado a lo mejor ha hecho un gesto, una tentativa, un intento de suicidio y en la urgencia directamente, joven, disregulada y con una ideación autolítica, TLP. Y yo, espérate, que a lo mejor esta chica lo que tiene es una situación gordísima de trauma o de conflictiva social o ha explotado por alguna otra cosa pensando que no hay solución para su existencia. O sea, con esto quiero decir que voy a marcarme un Yoda, ¿no? Es Yoda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé si es el maestro Yoda o si es Spider-Man, porque en mi cabeza está vinculada a los dos personajes esa frase. Pero sí, o sea, poner etiquetas diagnósticas puede condicionar mucho
la identidad de las personas a las que atendemos, ¿vale? Así que si les vamos a poner, siempre con responsabilidad y en la esfera de la personalidad, desde luego, con una buenísima evaluación longitudinal y con varios informantes, ¿vale? Joder, pero es que me habías dicho que la personalidad tiende a ser algo como que nos define transituacionalmente, en el tiempo. Pues si una persona tiene estos rasgos disfuncionales o tiene un trastorno de la personalidad, ¿tiene sentido trabajar sobre eso? ¿Se puede cambiar algo? O sea, ¿no? Porque si estamos hablando de una estructura más o menos estable, ¿qué sentido tiene intentar cambiarla? ¿Se puede? ¿Puede haber cambio? Bueno, durante muchos años ha habido una idea ampliamente extendida de que los trastornos de la personalidad son estables en el tiempo e inmunes al cambio. Se les tratara o no se les tratara, no había nada que hacer, ¿vale? Eso también durante mucho tiempo ha dificultado el desarrollo de tratamientos, ¿vale? Lo que sabemos en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas, que ha habido una proliferación importante de los estudios y de los modelos tanto explicativos como de intervención y los estudios para valorar la eficacia de los mismos a nivel no solo transversal, sino también longitudinal, nos plantean que es verdad que hay una estabilidad importante, sobre todo de los rasgos que subyacen, pero que se pueden conseguir mejorías sustanciales en el funcionamiento, en los síntomas y en las conflictivas que normalmente traen a consulta, ¿vale? Cuando aplicamos tratamientos especialmente diseñados para estas problemáticas y sostenidos en el tiempo. Entonces, ¿tienden a ser condiciones crónicas? Sí. ¿Son condiciones inmutables, invariables, no hay nada que se pueda hacer? No, ¿vale? De hecho, me encanta esta frase de Clark, ¿no? Clark ya en el 2007, o sea, hace 15 años, 16 años, ya planteaba que hay muchas pruebas de que tanto en los trastornos de la personalidad como en las disfunciones, estos rasgos disfuncionales de personalidad, sí hay indicadores de continuidad y de constancia, pero también hay indicadores de modificación y cambio. Y que al final lo más difícil de cambiar son los rasgos básicos, pero que podemos cambiar mucho a nivel de conductas, a nivel de capacidades reflexivas, siempre hasta el límite que pone la estructura de personalidad del paciente, pero se pueden cambiar cosas que mejoran significativamente la vivencia subjetiva de la persona, su desarrollo y su desempeño en el entorno, el clima familiar, su adaptación al entorno. Entonces, a un nivel superficial, si es que se le puede llamar así, porque a mí a veces hay cambios con comillas superficiales que me parece nuclear hacer para el bienestar, pues a nivel como más superficial, más conductual, podemos enseñarles muchas habilidades que modifiquen las interacciones del paciente, no solo con su contexto, sino también consigo mismos, ¿no? Por ejemplo, pienso cuando entrenamos a personas diagnosticadas de trastorno límite de la personalidad en un protocolo como el de la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan, lo que pretendemos es poder darle muchas habilidades para tolerar el malestar, para ayudar a su regulación emocional, para ayudar a las relaciones interpersonales, para poder ser observadores de sus propios procesos internos sin juicio, pudiendo describir, defusionándose de ellos. Y todos esos aprendizajes generan cambios muy significativos en la vivencia de la persona y en cómo esa persona se puede gestionar con el exterior, ¿vale? Por eso digo que lo de nivel superficial parece como que fuera de menor importancia. A mí me parece importantísimo, ¿vale? Pero es verdad que se habla normalmente de ese nivel superficial en contraste o en contraposición con un nivel más profundo, ¿no? Donde se puede trabajar con los patrones básicos de la experiencia del paciente, con sus esquemas disfuncionales tempranos, diría Jung, o sus esquemas, sin más, diría Beck, o con sus narrativas metacognitivas, diría la terapia metacognitiva interpersonal de Giancarlo Di Maggio, o con sus capacidades reflexivas y mentalizadoras, dirían Fonag y Bateman, ¿no? Aquí ya tenemos, he puesto varios ejemplos, ¿no?, de estas intervenciones profundas, ¿no?, propuestas, por ejemplo, para el trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Que sí, que hay límites en el cambio que no vamos a conseguir rebasar, pero eso no significa que no se pueda hacer nada. Se puede hacer mucho, muchísimo, y la calidad de vida de la persona, su bienestar y su adaptación al entorno, a mí me parece que merece la pena trabajar en ellos, ¿vale? Todo esto, obviamente, de manera secuencial, ¿vale? Normalmente contactan a veces por una situación de urgencia, hay que trabajar
el vínculo, hay que ayudar un poco con el manejo más sintomatológico, sobre todo si hay mucha disregulación emocional, descontrol de impulsos y demás. Luego ya podemos entrar a identificar estos patrones, intentar flexibilizarlos y luego incluso construir narrativas diferentes, ¿no? Más reflexivas, que incluso puedan incorporar toda la parte de experiencia de trauma, muchas veces de trauma vincular, que las personas con trastornos de la personalidad, especialmente del clúster B, especialmente el trastorno límite de la personalidad, pueden tener de base, ¿no? De ahí este proceso de cambio es corto. Quien quiera un protocolo de 12, 15, 20 sesiones para trabajar con esto, que se baje del barco porque aquí no lo encuentra, ¿no? Hay varios estudios, este concreto, el del grupo de Levin, que realizó un metaanálisis con 20 estudios con los que se hacían intervenciones psicodinámicas y cognitivas tipo terapia centrada en esquemas o terapia cognitiva tipo B, ¿vale? Y intervenciones de corte psicodinámico, estoy metiendo aquí la terapia centrada en la transferencia del modelo de Kember o la terapia más, o el tratamiento más basado en la mentalización de Fonagy. Bueno, pues se observó que la mitad de los pacientes mejoran en un año haciendo un par de sesiones al año, ¿vale? 3/4 partes mejoran si les tenemos con 2 sesiones a la semana durante 2 años. O sea, son intervenciones bastante largas, ¿no? Y esto también conlleva ciertas dificultades, ¿no? Para empezar, sostener el vínculo con personas a las que vincular les cuesta, ¿vale? En el experto tenemos toda una clase potente en la que hablamos de qué manera está relacionado el apego con el desarrollo de las dificultades de la esfera de la personalidad, ¿no? Y cómo algunos estilos de apego, especialmente los apegos de tipo inseguro, ambivalentes y sobre todo los organizados, puede condicionar la aparición de psicopatología, incluida esta parte de trastornos de la personalidad, ¿no? Pues sostener el vínculo, intervenciones largas con pacientes que nos ponen sobre la mesa estas relaciones ambivalentes o desorganizadas, cuesta, ¿no? Más el desgaste natural de sostener una intervención a largo plazo, ¿no? Muchas veces sin ver resultados espectaculares desde el inicio, que a todos nos motiva, ¿no? Y muchas veces viendo que estamos como en una constante fluctuación de mejorías y empeoramientos, ¿no? O porque pueden suceder situaciones agudas, ¿no? Que, por ejemplo, si de repente hay una crisis de ideación autolítica y es necesario un ingreso de protección del paciente, pues obviamente eso también va a interrumpirnos la consulta, ¿no? Las sesiones, quiero decir. Ni hablar de los abandonos, ¿no? Muchas veces vamos a tener abandonos terapéuticos en estos pacientes, ¿no? Al final, la mayoría de los terapeutas optan por abogar por secuenciar etapas, ¿no? Y entender que muchas veces el tratamiento va a interrumpirse y va a recuperarse en otro momento. Y a lo mejor pasan años entre unas intervenciones y otras, pero vamos a pensar que todo deja su huella y que de alguna manera, pues, todo lo que se ha trabajado en algún proceso se puede recuperar en el siguiente, ¿no? Lo digo porque las dificultades de estos procesos largos con estas personas con las que es difícil vincular y que muchos van a hacer espantadas terapéuticas, se van a salir de los procesos, el riesgo enorme nuestro es la frustración y gran parte de cuestionamiento acerca de que no somos capaces de hacernos con ellos, ¿no? Es una de las dificultades enormes, ¿no? El panorama de intervenciones ahora mismo es complicado, complicado por todas las comorbilidades, porque es un fenómeno complejo de abarcar, porque las intervenciones van a tener que ser a largo plazo, como os digo, y porque ahora mismo tenemos muchos modelos de intervenciones disponibles, algunos más generales, aplicables a todos los trastornos de la personalidad, pues pienso por ejemplo en los modelos de Beck o de Young o la metacognitiva interpersonal del grupo de Di Maio. Otros modelos son como más específicos, especialmente ha recibido mucha atención el trastorno límite de la personalidad y hay muchos desarrollos para tratar específicamente el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, la dialéctica conductual, como os decía, o el tratamiento basado en la mentalización, o incluso la terapia centrada en la transferencia, que también se puede aplicar con perfiles borderline, pero también con perfiles narcisistas, ¿no? Las pruebas de eficacia y efectividad son aún débiles, bueno, con comillas, son aún débiles en general, pero sabemos, por ejemplo, que la DBT, la terapia basada en la mentalización, tienen fortísima evidencia en la mejora sintomatológica de los pacientes, en la mejora funcional, ¿no? Sea cual sea el modelo desde el cual vayamos a intervenir, que de muchos de ellos os damos información en el experto en trastornos de la personalidad que coordino, pues vamos a requerir siempre una formación y un entrenamiento específicos, ¿no?
y vais a ver que prácticamente todos los abordajes van a tener una perspectiva integradora multidisciplinar, ¿no? Al final un poco de lo que estamos hablando es que los trastornos de la personalidad pues son un problema de salud mental más frecuente de lo que creemos. Si nos vamos a los rasgos disfuncionales de la personalidad, aún más frecuente de lo que creemos, que lo vemos mucho en el experto, la conceptualización teórica de las grandes clasificaciones internacionales deja mucho que desear de cara a la práctica clínica. Entonces van tomando fuerza algunos modelos más dimensionales de los que, por ejemplo, se atreve a apropiarse de alguna manera la CIE 11 para hacer un modelo más dimensional basado en rasgos disfuncionales, ¿no? Que el abordaje es complejo por todo lo que os venía contando en los últimos minutos, pero que desde luego es un reto absolutamente apasionante, ¿vale? A mí me chiflan, me gusta muchísimo trabajar con estos pacientes, no descarto que pueda tener una parte masoquista en mí que haga que este tipo de retos me gusten, pero me gusta muchísimo, ¿no? Porque es verdad que son un desafío constante, que animan u obligan más bien a trabajar en equipo de manera, muchas veces con supervisión entre nosotros, de manera como muy colaboradora, y a mí esa parte de trabajo en equipo también parece como nuclear, ¿vale? Dicho esto y contado un poquito la cantidad de jaleo que supone tener en la consulta personas con rasgos disfuncionales o con trastornos de la personalidad, pues os cuento mínimamente del experto que coordino, ¿vale? Digamos, desde el 2019 pusimos en marcha este experto, que es un experto cortito, de 15 créditos, ¿vale? Lo pusimos en marcha con la UDIMA y avalado por las certificaciones de la UDIMA, de la Universidad a Distancia de Madrid. Y os cuento un poquito los contenidos y los profesores. Los profesores todos son psicólogos clínicos que han hecho la formación vía especialidad, vía PIR, lo llamamos así aquí en España, en el Sistema Público de Salud, aunque obviamente todos ellos tienen aparte formaciones específicas en los distintos modelos que os cuentan, ¿no? Fijaos, el experto consta como de 16 clases teóricas larguitas, de 4 horas cada una, que están grabadas y se pueden ir visionando a poquitos, ¿vale? La mitad de las clases, los 4 primeros módulos, son 8 clases en las que vamos a hablar, pues un poco, teorizar sobre los trastornos de la personalidad, ver las descripciones más habituales de los trastornos de la personalidad. Seremos muy críticos con estas definiciones más categoriales y animaremos a la reflexión acerca de si encajan o no en lo que nos encontramos nosotros en la práctica clínica. Dedicaremos un espacio a hablar de cómo se gestan los trastornos de la personalidad desde distintos modelos teóricos y una parte importante desde las perspectivas del apego, ¿no? Y todo lo que implica las dificultades de apego y luego las relaciones vinculares que podemos tener con estos pacientes en la consulta. Un módulo también destinado a la evaluación, ¿no? Que ya os he dicho que no se puede hacer de manera breve, concisa, ni por un único síntoma dar un diagnóstico, ¿vale? Eso sería como la mitad del curso, y la otra mitad del curso, las otras 8 clases, son modelos de intervención. Algunas intervenciones más generales, corte cognitivo-conductual o la metacognitiva interpersonal o acercamientos desde aceptación y compromiso, y otras intervenciones específicas para el modelo o para el trastorno de la personalidad que más recursos sanitarios suele demandar de los sistemas públicos, ¿no? Que es el trastorno límite, y ahí hablaremos de la dialéctico-conductual del INEHAM, de la mentalización de Fonagy, de la terapia central en la transferencia de Otto Kemper, y tendremos una última clase que me parece una joya de la corona, que habla sobre trauma, ¿no? Y sobre la experiencia con mucha frecuencia de trauma vincular en el desarrollo, sobre todo luego de lo que etiquetamos en la consulta como trastorno límite de la personalidad, ¿no? Junto con estas videoclases que se van viendo un poco al ritmo que a cada uno le va viniendo bien, ¿vale? Tenemos 2 talleres, uno de los cuales pues es más práctico sobre terapia dialéctico-conductual y se puede ver a continuación de la clase de INEHAM, y el otro es como un taller de formulación de casos y de repensar a los pacientes mucho más allá de la sintomatología. Hacemos tutorías cada 2 clases para que cuando ya habéis visto 2 clases podáis ir a la tutoría justo antes de hacer el examen, ¿no? Es como una tutoría repaso express, es como el tráiler de recuperación de los contenidos nucleares para facilitar el acceso al examen, ¿vale?
y luego hacemos sesiones clínicas en directo como esta que estamos teniendo, ¿no? Breves, de 1 horita de duración, en las que, bueno, pues en función del momento del curso en el que estamos, pues hablamos de actualizaciones o hablamos de casos clínicos o hablamos de la experiencia de algún compañero, viene algún compañero mío que trabaja en hospital de día y nos cuenta el funcionamiento del hospital de día, ¿no? Son un poco, intento que las sesiones clínicas que hacemos 4 a lo largo del año sean como cosas interesantes que motiven a ver la aplicación práctica de todo esto que estamos hablando, ¿vale? Al final los objetivos de esta formación tienen que ver con comprender un poco más la patología de los trastornos de la personalidad, ¿no? Y hacer una conceptualización rigurosa y crítica de los mismos, ¿no? Ponernos al día de las distintas corrientes explicativas, de la forma de evaluación, pero sobre todo la parte de intervención, ¿no? Poder acercarnos a los principales modelos y tender puentes, porque muchos de ellos solapan en muchas de las intenciones y las intervenciones que hacen, aunque les pongan nombres distintos, ¿no? Al final, muchas veces empastan mejor de lo que parecen, incluso aunque surjan de modelos teóricos aparentemente muy dispares, ¿no? Siempre, siempre, siempre para potenciar que podáis trabajar desde una perspectiva de psicología basada en la evidencia, ¿no? O sea, que si sabemos que hay cosas que funcionan, cosas, quiero decir, intervenciones que funcionan, formatos que funcionan, secuenciación de tareas que funcionan, desarrollo de habilidades metacognitivas que funcionan, pues que las podamos poner en marcha, ¿no? Porque si no es verdad que el riesgo con estos pacientes es muchas veces ir a la deriva de la urgencia del momento y terminar cayendo en intervenciones como menos planificadas de lo que deberían ser para conseguir una línea de cambio razonable, ¿vale? Pues esto es un poquito lo que yo os quería transmitir hoy. Os dejo esta última diapositiva donde tenéis tanto el teléfono de contacto de Amir Higher Education, su email, las redes sociales, la web, como mis datos directos por si alguien quiere contactar conmigo para plantearme alguna duda concreta del curso, de los contenidos o de alguna otra cuestión. Pues ahí tenéis mi Instagram, también tenéis mi correo corporativo, ¿vale? Os dejo si queréis que podéis hacer como una capturica de pantalla, una fotito para que os guardéis estos datos, ¿vale? Y por mi parte, nada más. No sé si queréis a alguien hacer alguna pregunta, que nos quedan un par de minutillos o así. Me ha gustado fenomenal al tiempo, esta vez. Y si no surge ninguna dudilla, que me parece que el chat está como muy tranquilo, muy parado, no me está surgiendo por aquí nada, ¿vale? Pues si os parece bien lo dejamos aquí. Un placer haber compartido con vosotros este rato de esta tarde, ¿vale? Y que cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. Que tengáis muy buena tarde. Hasta luego.